Hola, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a Melamina Ecuador. En el video de hoy vamos a continuar con las configuraciones de nuestro cajón, el cual vamos a incorporar a nuestro módulo de cocina. Pues bien, vamos a empezar. Como yo les comenté en un video anterior, la recomendación para hacer las configuraciones era empezar desde la parte de abajo o los componentes que están aquí en esta ventana de la parte de abajo hacia arriba. En este caso vamos a hacer justamente ello, pero vamos a dejar el fondo para el final. Vamos a continuar con la siguiente pieza dinámica. Hacemos clic aquí en el signo más y vamos a revisar de qué pieza se trata. Acá nos dice que es la pieza, puede ser el frente o posterior, ya que tiene la misma denominación. Por la ubicación vamos a determinar de cuál pieza se trata. Aquí podemos apreciar que en el eje X nos indica que esa pieza de la que queremos averiguar exactamente cuál es, si es posterior o es del frente, está ubicado a 41.2 centímetros. En el eje Y, 1.5. Creo que el eje Y es el que nos puede dar razón realmente de cuál pieza se trata. Vamos a orbitar y vamos a observar. Si nos dice que en el eje Y está ubicado a 1.5 centímetros, quiere decir que la pieza está ubicada avanzando 1.5 centímetros en el eje verde, en el eje Y. Y la única pieza que encontramos en esa posición que podría dar con las referencias que nosotros estamos trabajando, ya que queremos definir si es esta pieza o esta de aquí, definitivamente a 1.5 centímetros está la pieza frontal. ¿Por qué? Porque 1.5 centímetros es el espesor de la pieza tapa de cajón. Entonces ahora ya sabemos de cuál pieza se trata. Se trata exactamente de la pieza frente de cajón. Ahora vamos a empezar a realizar las configuraciones. Estamos orbitando y vamos a continuar. Ahora, ¿por qué dice que en el eje X tiene 41.2 centímetros? Es porque el eje de esta pieza no se encuentra en esta esquina, más bien se encuentra aquí, en este lado. Porque la distancia se mide desde el eje hasta el origen. Entonces, desde donde está el eje de la pieza hacia el origen hay 41.2 centímetros. Vamos a empezar a realizar las configuraciones. ¿Cómo hallamos este valor de 41.2 centímetros? Vamos a trabajar con el ancho del cajón. El ancho del cajón le vamos a restar esta distancia. Esta distancia recordarán que está definida por 13 milímetros del espesor de la corredera y 13 milímetros más. ¿De dónde salieron esos 13 milímetros adicionales? Es el espesor de las piezas de la estructura, que estamos diciendo que nuestro módulo de cocina ahora va a ser de 15 milímetros, pero aquí hay 2 milímetros que le hemos descontado, que va a ser la holgura para que cuando esté este módulo de cocina al lado de otro módulo no haya contacto entre puertas o cajones. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar siempre en función de medidas que tenemos ya definidas. Vamos a trabajar en este caso en función de los espesores de las piezas. Los 13 milímetros son fijos, no va a cambiar, pero el espesor de la melamina sí puede cambiar. Entonces vamos a trabajar con ese parámetro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí ponemos igual, vamos a coger el ancho del cajón, ¿sí? Que está en el eje X. Vamos a restarle, lo primero que le vamos a restar son los 13 milímetros correspondientes al espesor. Voy a abrir aquí paréntesis, al espesor de las piezas menos los 2 milímetros de holgura que estamos dando. Le ponemos 0.2. Cerramos paréntesis. Seguimos restando. ¿Qué más le vamos a restar? Le vamos a restar también el espesor de la pieza lateral del cajón. Entonces vamos a nuevamente hacia arriba y vamos a poner aquí menos el espesor de las piezas, que viene a ser, todas son de 15 milímetros. Y a esto también vamos a restarle la medida que es fija, que es el espesor de las correderas, y es 1.3. Ahora sí, ya tenemos todos los datos. Vamos a poner Enter. Y ya está, tenemos 41.2. Justamente esa es la posición de mi componente frente de cajón. Ahora, dice en el eje Y 1.5. Justamente hace un momento les dije que esa ubicación está marcada por el espesor de la pieza, que es la tapa de cajón. Entonces ponemos aquí espesor. Ya está.
Y ahora, en el eje Z 2.5. Aquí también vamos a trabajar en función de espesores. Ya les repito otra vez más. Estamos trabajando tanto estructura como cajón. Todas las piezas son de 15 milímetros. Entonces, aquí yo les dije que había considerado un espacio, una holgura entre la parte inferior del cajón y la base de la cajonera de 1 centímetro, y de ahí le adicionaba el espesor de las piezas de la estructura, que viene a ser el espesor de la pieza de la base de la cajonera, que viene a ser 15 milímetros. 10 milímetros más 15 milímetros, 25 milímetros. Pero lo vamos a poner en función del espesor. Lo primero, vamos a poner, va a ser igual a ¿qué? Al espesor de las piezas, ¿sí? Siempre ponemos la parte numérica al final. Y también aquí ponemos más ¿qué? Más 1. Más 1, que son los 10 milímetros que estoy dejando de separación entre la parte inferior del cajón y la base de la cajonera. Y pongo Enter. Ya está. Ahora ya tengo los 2.5 centímetros. Ya tengo los atributos o los parámetros de posición. Ahora vamos a continuar con los atributos de tamaño. Aquí en el eje X, len X, tenemos 20 centímetros. 20 centímetros fue la medida que nosotros le dimos a nuestro componente como ancho. En este caso no es el ancho del componente, vendría a ser la altura. ¿De dónde a dónde? Desde aquí, desde este punto, vamos a orbitar mejor para mostrarles, viene a ser la altura desde este punto hasta la parte inferior. Entonces, esta pieza tiene una medida de 20 centímetros. Y eso nosotros, ¿cómo lo vamos a configurar? Nosotros como parámetro, aquí voy a abrir la ventana de opciones de componente, hemos contemplado ahora sí, hemos contemplado altura del frontal y posterior. Aquí dice 200 milímetros. Esa es la medida que nosotros hemos definido para este elemento. Entonces, eso tenemos que buscarlo en los atributos de componente de nuestro módulo principal de cajón. Entonces vamos a poner igual y nos vamos a ir hacia arriba. Y aquí dice altura frontal y posterior 20 centímetros y vamos a hacer clic aquí. Entonces ahora sí hacemos Enter y ya vamos a tener esa medida. ¿Esto qué significa? Si nosotros ponemos aquí 200 milímetros, será la altura de este elemento, los 200 milímetros o 20 centímetros. Si ponemos 250, aquí automáticamente cambiará a 250 milímetros o 25 centímetros. Así de sencillo. Ahora nos dice en el eje Y 1.5 y eso viene a ser igual al espesor. Viene a ser igual al espesor de nuestras piezas, ¿sí? Y eso hay que definirlo aquí. Ya les expliqué que se define aquí. Vamos a poner igual y nos vamos hacia arriba y buscamos espesor de las piezas que está aquí y hacemos Enter. Ya está. Ya tenemos entonces estos elementos. Vamos a revisar aquí. Por alguna razón aquí no está configurado correctamente. Vamos a hacer un pequeño cambio. Listo. Entonces ya tenemos la medida en el eje X, la medida en el eje Y. Nos falta la medida en el eje Z. La medida en el eje Z para nuestro componente frontal viene a ser esta de aquí. Viene a ser desde aquí hasta aquí. Lo que vendría a ser el largo o la altura de mi componente, ¿sí? De mi componente, de esta pieza, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo lo vamos a encontrar? Voy a cerrar esta ventana. Voy a orbitar un poco. Voy a deseleccionar para verlo mejor. Ahora, ¿cómo vamos a ubicar esa medida? Para ubicar la medida desde este punto hasta este punto, vamos a tomar la medida total del ancho del cajón y le vamos a restar esta medida de aquí y esta otra de este otro lado. A ver, ¿cómo es esto? A la medida total del ancho del cajón le vamos a restar, en principio vamos en orden, de afuera hacia adentro. Le vamos a restar el espesor de la pieza de la estructura, que son 15 milímetros, menos los 2 milímetros de holgura, menos este otro espesor
que también es 15 milímetros, y menos el espesor de la corredera que va montada aquí, ¿sí? Entonces, repitiendo, le vamos a descontar el espesor menos 2, el espesor completo y también el espesor de la corredera. Y al otro lado exactamente lo mismo, solo que con una diferencia. Aquí de afuera hacia adentro le vamos a descontar al espesor no 2 milímetros, sino solamente 1. Porque la holgura que hemos dado, la holgura total que hemos dado al cajón o a la tapa del cajón es de 3 milímetros. Puede ser 2 milímetros a este lado y 1 aquí, o al revés, dependiendo de la ubicación del cajón, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer el espesor de la pieza de la estructura menos 1, menos este espesor de la pieza lateral y menos el espesor de la corredera. Haciendo una síntesis, de una vez vamos a seleccionar y vamos a trabajarlo, ¿sí? Para que ustedes tal vez lo vean de una manera más sencilla. Vamos a poner igual, vamos a coger el ancho total del cajón, que está aquí en el eje X, es 45.3 centímetros, y vamos a empezar a restar. Vamos a agrupar. Aquí tenemos un espesor y aquí tenemos otro espesor completos. Entonces vamos a restarle menos el espesor, voy a abrir un paréntesis para que esté más ordenado, el espesor multiplicado por 2, correspondiente a los espesores de los laterales del cajón, ¿sí? Cierro paréntesis, otra vez menos. ¿Qué más voy a restar? Voy a restar el espesor, que aquí también está contemplado, ¿sí? Abro paréntesis, el espesor menos la holgura que tienen en ese lado. En ese lado he dicho que tiene una holgura de 2 milímetros, 0.2, ¿sí? Ahora también menos, nuevamente abro paréntesis, el espesor, ahora voy a trabajar el espesor de este otro lado, menos la holgura, 0.1. Y continúo, menos, ¿qué me falta? Abro paréntesis, el espesor de las correderas. ¿Cuántas correderas son? Son 2 correderas, una a cada lado, 1.3 centímetros cada una, por 2, 2.6. 2.6. Cierro paréntesis y simplemente pongo Enter. Ya está, 37 centímetros. Es exactamente la medida que nosotros estábamos buscando. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta configurar? Ya tenemos configurado posición, tamaño. Aquí también ya está configurado. Revisemos el espesor, ¿sí? También está configurado el color. Vamos a revisar. Todavía no. Entonces aquí vamos a poner igual y nos vamos hacia arriba. ¿Cuál es el color? Es el color 1. ¿Sí? El color 1. Hacemos clic, ponemos Enter y ya está. Entonces ya tenemos configurado nuestro primer componente. Como les dije, el fondo lo dejamos al final. Abrimos el siguiente. Listo. Aquí tenemos posición en el eje X 41.2, en el eje Y 1.5, en el eje Z 2.5. ¿De qué elemento se trata? Vamos a revisar. ¿Qué dice el nombre? Dice lateral del cajón. ¿Sí? Lateral del cajón. En el eje X 41.2. Si estamos hablando de laterales, solamente hay dos opciones, o puede ser este de aquí o el de aquí. Si recuerdan, cuando hemos configurado el componente anterior, estábamos hablando de que el eje se encontraba a esta altura, y es exactamente a esta misma altura que nos están haciendo referencia esta vez también, en el eje X. Entonces se trata de este lateral. ¿Y cómo vamos a hallar esa medida? Simplemente más fácil, vamos a copiar lo que ya tenemos aquí. Porque es la misma, si se dan cuenta, 41.2 y aquí también 41.2. No voy a hacer más nada, solamente copio lo que yo ya trabajé hace un momento y me voy hacia arriba y lo voy a pegar. Y pongo Enter. Ya está 41.2. En el eje Y 1.5 y voy a marcar espesor. Y Enter.
En el eje Z es exactamente igual también que este de aquí. Entonces lo voy a copiar. Clic por fuera y control V y ya está. Ya tenemos entonces la posición. Ahora el tamaño. El tamaño del lateral también está definido como un atributo que se puede configurar desde la ventana de opciones de componente. Entonces voy a hacer clic aquí, voy a poner igual y me voy a buscar esa información aquí arriba. Acá dice altura laterales, hago clic y pongo enter. Todo es configurable. Listo. Ahora me dice en el eje Y 1.8. ¿Por qué 1.8? Vamos a revisar muy bien por qué dice 1.8. Al parecer, por alguna circunstancia nos está dando una medida equivocada. ¿Sí? No es 1.8. Tiene que ser 1.5. Estamos trabajando con piezas, todas las piezas con 1.5. Aquí al parecer ha faltado configurar lo siguiente. Vamos a poner igual y vamos a hacer esto. Ya está, ya estamos corrigiendo el posible error. Este espesor lo vamos a igualar al parámetro que tenemos aquí arriba y ya está. Entonces ya tenemos el espesor de 15 milímetros o 1.5 centímetros. ¿Qué más nos falta? Nos dice aquí en el eje Z 45 centímetros. En el eje Z de este componente, este de aquí, viene a ser el largo de la pieza, ¿cierto? El largo de la pieza. ¿Cómo vamos a hallar ese largo? Va a ser la profundidad total del cajón menos el espesor de la tapa de cajón. Así de sencillo. Entonces nos vamos a hacer, la configuración es igual a la profundidad del cajón que está, ¿dónde? Está aquí en el eje Y del cajón, ¿sí? Menos el espesor de la pieza de la tapa de cajón, que es 1.5 centímetros. Pongo enter y ya está. Ya tengo entonces la configuración de posición y también de tamaño. El espesor ya está, falta el color. Ponemos aquí igual y nos vamos hacia arriba y buscamos el color 1, que es el blanco. Listo, enter. Ahora sí, ya terminamos con la configuración de esta pieza. Así vamos a continuar con cada una de las piezas hasta terminar. Continúo y regreso una vez culminado. Ya culminé con las configuraciones, pero quiero hacerles una precisión. Aquí en este componente dinámico, que es la tapa de cajón, no he configurado el referido al tamaño en el eje X. El tamaño en el eje X para este componente viene a ser aquí su ancho. Para el componente cajón vendría a ser la altura del cajón. No está configurado. ¿Y por qué? Porque esa configuración se va a realizar tomando información que viene del componente principal, que va a ser el módulo de cocina. Vamos a utilizar una pequeña y sencilla fórmula para hacer el cálculo de la altura. Esto debido a que este cajón lo vamos a trabajar con un atributo o una función que se llama copias. ¿Sí? Entonces vamos a hacer uso de una pequeña fórmula para hacer el cálculo de cómo se va a distribuir el espacio entre los cajones o la cantidad de cajones que nosotros queremos implementar. Dicho esto, ¿qué más vamos a agregar? Vamos a agregar unos atributos. ¿Sí? Vamos a agregar unos atributos aquí en el componente cajón. Vamos a ponerle, por ejemplo, el ancho, o vamos a utilizar la letra D para no salirnos del orden, de ancho cajonera. Y está. También vamos a utilizar aquí otro atributo, sería de altura cajonera. Y por último vamos a utilizar también el atributo de separación cajones. Listo, les explico de qué se trata cada uno. La altura de la cajonera
va a ser la medida, el espacio en el que se va a distribuir los 2 o 3 o 4 cajones que quisiéramos implementar en nuestro módulo, porque no va a ser la misma medida de la altura general del módulo. Recuerden que tenemos nosotros un retiro en la parte superior que estamos dejando. En este caso lo hemos dejado, me parece, de 1 centímetro, o así hemos trabajado el módulo anterior. Entonces vamos a repetir, vamos a utilizar ese mismo parámetro. No vamos a considerar la altura total, sino la altura del componente estructura, ¿sí?, menos 1 centímetro. Ahora, eso sería en altura. En el ancho, recuerden ustedes que yo he considerado unos retiros, ¿sí?, una holgura de 3 milímetros en total. 1 milímetro a un lado y 2 milímetros al otro. Entonces, al ancho total de nuestra estructura le restamos 3 y ese va a ser la medida que nosotros vamos a utilizar para asignarle el ancho de nuestro cajón, ¿sí? Entonces vamos a jugar con esa información. Ahora, la separación de cajones, esa sí es una medida que yo lo utilizo estandarizada. Yo voy a ponerle 3 milímetros. Es la separación que hay entre tapa de cajón y tapa de cajón. O sea, entre cajón y cajón en este caso, ya que el cajón aquí está compuesto con la tapa incluida. Entonces voy a poner aquí igual, ¿sí?, 0.3 y pongo Enter. Voy a asegurarme de que aquí sean centímetros y pongo aplicar. Lo mismo voy a hacer aquí, voy a ponerle unidades que sean centímetros también, y aquí también. Aplicamos. Ya está. Ahora, a modo de repaso, quiero también implementar la funcionalidad que se llama OnClick, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a añadir este atributo. ¿Dónde está? Está aquí, OnClick. Y voy a utilizar la función Animate. Abro paréntesis, abro comillas y voy a tomar el eje Y. ¿Por qué? Porque el desplazamiento de este cajón se va a realizar en el eje verde, en el eje Y. Va a ir hacia adelante y hacia atrás. ¿Y por qué entre comillas? Porque el desplazamiento al ser hacia adelante va a ser negativo, ¿ya? Entonces, si no le pongo entre comillas, esto no nos va a funcionar. Eso trabaja así. Entonces ahora le pongo 0, siempre el punto de partida es 0. Luego voy a poner, por ejemplo, podría ser menos 10, menos 25, pongamos, ¿sí? Y cierro paréntesis. Ya está. Entonces con esto voy a conseguir de que mi cajón se desplace hacia adelante y hacia atrás. Voy a cerrar esta ventana, hago clic en la manito y vamos a probar. Aquí falta poner el Enter para que me funcione. Perdón. Aquí. Ahora sí, ya está activo la manito y vamos a probar. Ya se desplazó primero los primeros 10, luego los 25 y luego hacia atrás. Esto lo podemos cambiar. Podemos ir jugando con esos valores, ¿sí? Yo simplemente lo he puesto para que funcione. Los valores ya lo pueden poner ustedes al gusto. Ahora, ¿qué más vamos a implementar? Como les dije, vamos a trabajar con la función copias. Vamos a ponerle de una vez ese atributo. Y lo vamos a terminar de configurar cuando ya estemos trabajando con el otro módulo. Esta vez lo vamos a hacer así. La siguiente les voy a mostrar una forma diferente. Hay muchas formas de hacerlo, no se trabaja de una sola manera, ¿sí? Entonces, ahora voy a buscar dónde está el atributo copias. Está aquí. Ya lo tengo. Ahora, para hacerles recordar cómo funciona el atributo copias. Si yo quiero tener un mueble con 3 cajones, entiendo que el que estamos viendo es el original. Entonces, ¿cuántas copias tengo que generar? Tengo que generar 2 copias. 2 copias más el original son 3 cajones. Si quiero implementar 4, serían copias 3. Original 1. 3 más 1, 4. Así de sencillo. Entonces, con esto creo que ya tenemos la información suficiente y necesaria para ir al siguiente nivel. Lo siguiente es guardar. Voy a guardar este archivo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es
guardar nuestro componente en la carpeta donde guardamos los componentes, botón derecho, guardar como. Ustedes recuerdan, la ruta que yo utilizo está en el escritorio, la carpeta se llama componente y voy a guardar cajón, está el nombre ahí puesto, ya está, ya lo guardé. Si se dan cuenta, aquí al lado derecho ya tenemos el componente cajón, el componente estructura, el fondo y la pieza. Son los 4 componentes que hemos trabajado hasta este momento. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a cerrar este archivo y voy a abrir uno en blanco para empezar a trabajar mi componente módulo bajo de cocina con cajones. Entonces, simplemente voy a hacer aquí nuevo. ¿Quieres guardar? Sí, guardo. Y listo, vamos a empezar a trabajar nuestro nuevo componente. El siguiente paso es arrastrar nuestros componentes a nuestra mesa de trabajo. Empezamos con la estructura básica. La trasladamos aquí al medio y también hacemos lo mismo con el componente cajón. Hecho esto, en este momento tenemos que asegurarnos de que la estructura básica está diseñada con piezas de 15 milímetros, porque nosotros hemos hecho configuraciones preliminares en el cajón tomando en consideración que la estructura que lo va a contener está compuesta de piezas con 15 milímetros. Entonces ahora seleccionamos nuestra estructura básica, abrimos la ventana de opciones de componente y revisamos. Aquí dice 18 milímetros donde está el espesor. Sí, entonces allí tenemos que hacer el cambio a 15 milímetros. Adicionalmente, acabo de darme cuenta que también tenemos que hacer una pequeña modificación. Lo primero, cambiamos el espesor, pongo 15 y aplicar. Ya está, ya se ha modificado. Vamos a asegurarnos de que realmente se ha modificado. Hacemos la medición, 15 milímetros, ya está. Ahora, la observación, me acabo de dar cuenta de que aquí he cometido un error. Ustedes recuerdan que durante el proceso de configuración de nuestro reporte o informe de SketchUp hemos agregado un atributo que va a importar la información que nos emita el parámetro espesor. Y espesor es un atributo que está considerado en cada uno de los componentes piezas base. Entonces, este parámetro, el que acabo de poner aquí dentro de la estructura básica, no debe estar. ¿Por qué? Porque si no, el generador de informe va a importar este atributo, este parámetro, y va a estar flotante porque no va a estar relacionado a ninguna pieza porque es un parámetro de un componente principal. Entonces tenemos que cambiarlo. Vamos a abrir la ventana de atributos de componente y vamos a hacer un pequeño cambio. Donde dice espesor, aquí en detalles, hacemos clic, vamos a poner espesor piezas. Con eso ya está solucionado ese problema. Ahora sí, ponemos aplicar. Y listo. Entonces ya hemos corregido ese pequeño error. También hemos cambiado el espesor de las piezas. Siguiente paso, vamos a trasladar nuestro cajón aquí adentro, ¿sí? de la estructura para agruparlas para formar el nuevo componente. Voy a ponerlo en una posición que no es tal vez la definitiva, pero me va a ayudar a realizar las configuraciones que vienen más adelante. Entonces voy a alinearlas, voy a poner exactamente en la esquina alineado inicialmente. Ya está. El siguiente paso voy a moverlo 1 milímetro hacia la derecha. ¿Por qué 1 milímetro? Porque esa es la holgura que yo le he dado a la tapa de cajón haciendo las configuraciones preliminares que les comenté hace un momento. Entonces lo puedo dejar allí. Siguiente paso, como les dije, seleccionamos todo y vamos a crear el nuevo componente. Ponemos crear componente y le vamos a poner, por ejemplo, podría ser módulo bajo de cocina, todo abreviado, y aquí escribimos cajonero. Y hacemos clic en crear. Ya está, ya tenemos entonces nuestro nuevo componente. Vamos a empezar a hacer las configuraciones del nuevo componente. Vamos a desplegar aquí las pestañas de los atributos para poder importarlos. Vamos a empezar con los atributos de tamaño y también algunos atributos personalizados, pero empecemos por aquí.
En el eje X vamos a tener, vámonos a detalles, vamos a tener el ancho. Escribimos ancho entonces. Aquí tenemos que modificar las unidades, tiene que decir milímetros, ustedes ya conocen este procedimiento. Aplicamos, lo mismo hacemos en el eje Y también. En el eje Y tenemos la profundidad, escribimos profundidad entonces. Aquí también hacemos lo mismo que en el caso anterior, cambiamos las unidades. Ahora aplicamos. Por último, entre los atributos de tamaño vamos a cambiar también el de altura. Perdón, aquí ponemos en editar y aquí altura. Y lo mismo, cambiamos las unidades a milímetros. Ya está, el siguiente paso es abrir la ventana de opciones de componente para poder observar las configuraciones que acabamos de realizar. Aquí estamos observando que las medidas que nos está mostrando en la ventana de opciones de componente tienen decimales. Siempre la recomendación es que sean enteros, cifras enteras. Entonces vamos a poner 600 en ancho, en profundidad también 600 y en altura 800. Y ponemos aplicar. No se va a producir ningún cambio porque todavía esas configuraciones no están vinculadas con los componentes que forman este componente principal. Simplemente lo vamos a dejar allí para que estén ya preparadas esas unidades. Y como les repito, siempre hay que tener en consideración que deben ser números enteros y no decimales. Listo. Siguiente paso. Vamos a empezar a añadir atributos personalizados. Por ejemplo, vamos a empezar con espesor. Lo mismo de hace un momento. No confundamos, no cometamos el error del que ya estamos aprendiendo, ¿no? Entonces vamos a poner espesor, pero espesor piezas, ¿sí? Entonces ponemos con la letra A espesor. Ahora me voy a detalles. Aquí en texto vamos a cambiar que diga centímetros. Aquí que se puede editar. Y en la etiqueta vamos a poner espesor piezas. En nuestro módulo de cocina estamos considerando que todas las piezas tienen el mismo espesor, tanto en la estructura como también en el cajón. Ya, entonces solamente vamos a considerar un parámetro, un atributo como espesor general para todos. Aquí en mostrar vamos a poner milímetros y luego aplicamos. Entonces ya tenemos nuestro parámetro espesor piezas. También vamos a añadir otro atributo personalizado. Vamos a ponerle esta vez con la letra B color 1, porque si recuerdan nuestro componente va a tener dos colores. La estructura y el cajón va a ser de un color blanco en este caso y la tapa va a ser de otro color. Entonces vamos a poner dos colores, B color 1, y también de una vez voy a crear el otro atributo que se llame B color 2, así de sencillo, sin complicarse. Ahora nuevamente nos vamos a detalles para que estas opciones se puedan ver en la ventana. El texto lo dejamos, aquí vamos a poner color 1, no nos compliquemos. Como texto se queda, aplicamos. Ahora nos vamos al color 2 y hacemos exactamente lo mismo. Vamos simplemente a ponerle la etiqueta color 2 y aplicamos. Listo, ya tenemos las medidas, el espesor y color. ¿Qué más tenemos que agregarle? Vamos a ir añadiendo atributos personalizados según las características que va a tener nuestro módulo bajo de cocina. En este caso es un cajonero, entonces tenemos que añadir algunos atributos que nos van a generar información que es importante para hacer el cálculo y configuraciones que corresponden en el caso del cajón específicamente, ya que en el cajón vamos a utilizar el atributo copias y el atributo copias necesita algunos parámetros que nos van a ayudar a hacer el cálculo, por ejemplo, de la altura del cajón, de cada una de las copias que se van a generar. Entonces vamos a añadir un atributo personalizado que le vamos a llamar, por ejemplo,
espacio superior y también espacio lateral. ¿A qué me refiero con el espacio superior? El espacio superior va a ser la distancia que hay desde el borde de nuestro módulo hasta donde va a terminar o hasta donde va a llegar la parte superior del cajón que esté más arriba, ¿sí? En el módulo que hicimos en el video anterior, que fue un módulo con una sola puerta, habíamos considerado como distancia o espacio superior 1 centímetro. Lo mismo voy a hacer ahora, voy a considerar 1 centímetro. Y como espacio lateral es la holgura que yo les he venido hablando, que le tengo que dar a la tapa del cajón para que cuando haya un módulo contiguo no choquen las tapas o no choquen las tapas con las puertas que pudiese haber en el módulo contiguo. ¿Ya? Entonces esos van a ser atributos personalizados. Y aquí antes de ellos vamos a poner un atributo importantísimo que se me estaba pasando. ¿Cuál es? Es el atributo cantidad de cajones. Vamos a utilizar la letra C, ponemos C, cantidad cajones. Ahí es donde le vamos a indicar a nuestro componente cuántos cajones queremos nosotros poner en este módulo. Podrían ser 2, podrían ser 3, ya dependerá de nuestro diseño. Entonces ponemos cantidad cajones como un atributo más. De una vez escribo los otros que les mencioné hace un momento. Espacio superior cajonera. ¿Sí? Vamos a ponerlo con la letra D, de espacio superior cajonera y también espacio lateral. Con la letra E voy a poner así, espacio lateral. Ustedes pueden poner los términos que más se le acomoden, que sean más fáciles de entender de qué exactamente ustedes están hablando. Yo estoy poniendo los términos que a mí se me hacen más fácil recordar y entender las configuraciones. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer que estos atributos se muestren en nuestra ventana de opciones. Nos vamos aquí a detalles. Vamos aquí a modificar. Vamos a poner que se puede editar. Y aquí en la etiqueta le vamos a poner cantidad de cajones. Y aplicamos. Espacio superior cajonera. Nos vamos a detalles. Aquí hay que modificar. Estamos hablando de unidades. Tenemos que poner aquí centímetros. Aquí que se puede editar. Y vamos a poner abreviado. Podría ser. O escribimos todo. Espacio. Aquí si abreviamos. Superior cajonera. Y aquí en lugar de texto tiene que venir milímetros. Aplicamos. Ahora el último parámetro vamos a cambiar aquí también que diga centímetros. Aquí que se puede editar y escribimos en la etiqueta espacio lateral tapa cajón. Vamos a abreviar porque está demasiado largo. Vamos a dejarlo así con punto aquí. Y aquí también vamos a abreviar. Así lo voy a dejar yo. Y aquí vamos a modificar donde dice texto ponemos milímetros. Y aplicamos. Creo que ahora sí ya lo tenemos. Entonces vamos a empezar a añadir información. Vamos a poner color 1. Como color 1 vamos a escribir aquí blanco. ¿Sí? Color 2, el color que ustedes prefieran. Yo voy a poner cerezo, luego lo voy a configurar para que funcione. Cantidad de cajones, vamos a poner 3 cajones. Espacio superior cajonera, expresado en milímetros, voy a poner 10, que es 1 centímetro. Y espacio lateral tapa de cajón, le voy a poner 3 milímetros. Eso ya les expliqué. Entonces ahora aplicamos. Ya tenemos los parámetros listos para empezar a configurar cada componente o los componentes que forman parte de este componente principal. Entonces ahora nos vamos a dirigir. En principio, vayámonos aquí entonces a estructura básica. Aquí tenemos el tamaño y también atributos personalizados. Vamos a añadir aquí
el atributo de posición. Aquí en posición, nuestra estructura básica nos dice que en el eje X es 0. Vamos a, por lo tanto, ponerle 0. En el eje Y dice 1.5. ¿Por qué 1.5? Observen aquí. 1.5 es el espesor de la tapa, ¿correcto? Entonces vamos a igualar con espesor, que es un parámetro que nos manda el componente principal. Aquí nos faltó agregar eso, vamos a agregarlo de una vez. Espesor de las piezas, estamos trabajando con espesor de 15 milímetros. Aplicamos. Sí, ya está. Entonces ahora sí podemos configurar sin problema. Ponemos igual y vamos a hacer clic aquí en espesor. Ya está. Ya hemos importado esa información. Ahora en el eje Z es 0, ¿correcto? Porque está al ras del suelo. Listo, 0 y ya está. Ya hemos configurado atributos de posición. Ahora tamaño. Tamaño nos dice en el eje X 59.9. La estructura realmente tiene que tener en el eje X, que es el ancho, 600 milímetros. Entonces vamos a hacer igual y nos vamos hacia arriba y vamos a hacer la configuración o la igualdad con el eje X del módulo principal. Hacemos clic y enter. Ya está. Ahora en el eje Y el módulo total mide 600 milímetros, pero la estructura va a ser los 600 milímetros menos el espesor de la tapa de cajón. Entonces vamos a hacer una igualdad, vamos a poner igual, nos vamos aquí al eje Y, hacemos clic y le vamos a poner menos el espesor. El espesor, como les repito, de todas las piezas es el mismo, entonces vamos a poner clic aquí y enter. Ya está. Ahora nos falta la altura. La altura es de 80 centímetros, hacemos la igualdad y marcamos el eje Z del componente principal. Ya lo tenemos. Listo, ya tenemos entonces los atributos de posición y tamaño. ¿Qué nos falta? Aquí tenemos el espesor personalizado. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a poner igual. Y vamos a igualar al espesor de nuestras piezas, que está aquí. Y listo. El color, en este caso, nuestra estructura solamente tiene un color. Vamos a igualarlo al color 1 del componente principal. Ya está. Color 2 no es necesario. Ahora sí, empezamos a trabajar con el componente cajón. Desplegamos. Tenemos aquí ya los atributos de posición, tamaño también. Y también tenemos atributos de comportamiento, como el del desplazamiento, que es el on click, y también el de copias, que vamos a configurar en un instante. Vamos a empezar trabajando los atributos de posición. Nos dice en el eje X 0.1. Está correcto porque es 1 milímetro el que nosotros hemos decidido otorgarle de holgura. Al menos en este lado es 1 milímetro, en el otro son 2. Entonces aquí vamos a poner en el eje X es igual a 0.1. Ya está. En el eje Y es 0, está correcto. En el eje Z también 0. Listo, ya tenemos los atributos de posición. Ahora, tamaño. Aquí sí tenemos que hacer unos pequeños cálculos. En el eje X, o sea, el ancho, nuestro componente debe de tener el ancho total del mueble menos 3 milímetros, que es justamente la holgura o el espacio lateral, ¿no? El espacio lateral de la tapa de cajón. ¿Sí? Entonces vamos a hacer nuestro cálculo. Vamos a poner aquí igual al espacio total del componente principal, que está aquí arriba, que es 60 centímetros, menos el espacio lateral. Aquí lo tengo, que son 3 milímetros. Pongo clic, enter, ya está.
Se dieron cuenta, automáticamente acaba de modificarse la medida y ya lo tengo bien dimensionado sobre la estructura. Ya está, ya hemos trabajado en este momento el primer parámetro de tamaño. Ahora, el segundo parámetro. Esta medida nosotros podemos configurarlo de dos maneras. Podemos tal vez poner un parámetro en la ventana de opciones de componente que diga espacio, así como hemos puesto espacio superior o espacio lateral, también poner un espacio en la profundidad o en el fondo de cajón. Lo pueden poner para que sea modificable o simplemente directamente aquí en la parte de configuraciones asumir un valor. No es recomendable que el cajón tenga una extensión casi justa con el fondo del fondo del módulo, perdón, porque a veces cuando trabajamos módulos de cocina hay algún cable, alguna conexión que pueda pasar por la parte posterior del módulo y es recomendable siempre dejar un poco de holgura, un espacio, no tratar de aprovechar la máxima profundidad, sino siempre dejar un espacio razonable por cualquier contingencia que se pudiese presentar. Yo voy a dejar 5 centímetros. Ya depende de ustedes si quieren tomar los 5 o pueden simplemente ponerle 3, ponerle 2. Si fuera un cajón dentro de un closet, yo acostumbro dejar solamente 1 centímetro de espacio. En este caso voy a dejar 5. Ustedes lo pueden modificar. Listo. Entonces, ¿cómo voy a calcular esos 5 centímetros de espacio? Aquí estoy girando el módulo que el espacio del fondo está ubicado considerando el espesor de esta pieza más el espesor del propio fondo, que vendrían a ser 15 y 3, 18 milímetros. A eso le voy a sumar 50, estamos hablando de 68 milímetros que tengo que restar de la medida de la profundidad total de nuestro componente principal, módulo bajo de cocina cajonero. Entonces voy a trabajar en función a la profundidad. Voy a poner igual, voy a hacer clic aquí en el eje Y y voy a poner menos 68 milímetros. Pero esos 68, ¿cómo los voy a representar? Los voy a representar como, voy a tomar primero un espesor menos el espesor que es del amarre posterior, menos los 3 milímetros del espesor del fondo, que sí los voy a tomar así tal cual como 3 milímetros, valor numérico, no tengo un atributo para ello, y también los 50 milímetros lo voy a tomar como valor numérico. Entonces 50 más 3 menos 53 milímetros. En este caso serían 5.3 centímetros. Aquí hay que escribir en centímetros. Ahora sí, pongo Enter. Y ese va a ser el tamaño o el fondo, la profundidad de nuestro cajón. Vamos a observar y aquí está. Aquí se nota ese espacio, esa holgura que yo le estoy otorgando. Entonces ya tenemos el ancho, tenemos la profundidad y ahora nos falta hacer el cálculo de la altura, ¿sí? Ahora, para hacer el cálculo de la altura, aquí sí tenemos que hacer una pequeña pausa. ¿Por qué? Porque este cajón va a generar copias para poder completar la cantidad necesaria de cajones que yo quiero colocar en este módulo de cocina cajonero. Y eso lo vamos a hacer a través de una pequeña fórmula. Y para ello vamos a agregar un atributo personalizado donde vamos a realizar el cálculo de la altura del cajón. Vamos a agregarlo aquí al final, lo vamos a poner como altura cajón y vamos a hacer el cálculo. La descripción o el detalle de cómo se hace este cálculo lo tienen en un video en el enlace en la descripción. Ahí está todo bien explicado. Ahora simplemente lo voy a realizar. Pero antes de continuar vamos a añadir un parámetro. Lo podemos poner directamente aquí dentro de nuestra fórmula o también lo podemos dejar como una opción configurable para nuestro módulo.
En este caso lo voy a generar así. Mejor voy a poner este atributo como una opción configurable. ¿A qué me refiero? Me refiero a la separación entre cajones. En este caso, como el cajón está incorporando a la tapa de cajón, sería la separación entre tapa de cajones. ¿Ya? Yo lo asumo o siempre tomo el valor de 3 milímetros, pero dependiendo de quién lo utilice, vamos a dejar la posibilidad de que este atributo sea también configurable. Entonces ahora vamos a poner aquí en las opciones o los atributos de componente del componente principal, ojo, vamos a poner de separación cajones. Pongo Enter. Y ahora me tengo que dirigir, ¿sí? Me tengo que dirigir aquí a detalles. Y voy a poner aquí centímetros, que es configurable. Vamos a poner la etiqueta separación cajones. Y aquí en lugar de texto, milímetros. Y aplicamos. Listo, aquí ahora está 0, voy a ponerle 3, ese es el valor que yo voy a utilizar y Enter. Ahora sí, ahora regreso nuevamente aquí a mi cajón, a mi componente cajón y voy a utilizar mi fórmula para calcular la altura. La fórmula es la siguiente, es a la altura total de la cajonera le tengo que restar el espacio de separación entre cajones multiplicado por la cantidad de separaciones y todo eso dividido entre la cantidad de cajones. Parece un trabalenguas, pero no es complejo realmente, ya lo van a entender cuando lo realicemos. Ahora, entonces, abro paréntesis, pongo igual, abro paréntesis. La altura de la cajonera va a ser la altura total del módulo menos el espacio superior de la cajonera, que lo hemos configurado hace un momento, ¿sí? Cierro paréntesis, a eso le voy a restar la cantidad de separaciones por la medida de las separaciones. La cantidad de separaciones es la cantidad de cajones menos 1, ¿sí? Nos vamos hacia arriba, cantidad de cajones menos 1, eso multiplicado por el valor o la medida de la separación, que es, aquí lo tenemos, acabamos de hacer, 3 milímetros también, 3 milímetros aquí, ya está. Y ahora a todo este valor lo divido, para eso lo estoy agrupando con paréntesis, lo divido entre la cantidad de cajones. Todo eso dividido entre la cantidad de cajones. Cantidad de cajones está aquí arriba y pongo Enter. Ya está. Salió este valor, 26.13333. La idea es que no salga con tantos decimales. Vamos a redondear con un decimal. Entonces, abrimos aquí y vamos a escribir aquí round. Vamos a abrir paréntesis. Aquí al final vamos a poner coma 1. Cerramos paréntesis. Ese coma 1 significa que con un solo decimal y pongo Enter. Ahora sí, esto es más amigable. 26.1. Esa es la altura de la tapa de cajón, del cajón en general. Ahora, este valor le voy a asignar aquí, donde dice eje Z, voy a poner igual y lo voy a igualar a este valor que acabamos de hallar. Y pongo Enter. Ya está. Entonces ya tenemos calculado la altura del cajón. Ahora, vamos a trabajar con la función o atributo copias. Ya les indiqué de que vamos a completar la cantidad de cajones utilizando esta función. Ahora, ¿cuántas copias tengo que asignarle? Si yo quiero 3 cajones, vamos a trabajar un original y 2 copias. ¿Y cómo hallo el número de copias? Es la cantidad de cajones menos 1. Pongo igual, cantidad de cajones menos 1. Pongo Enter. Y ya está.
Si fueran 4 cajones, tendría que ser un original y 3 copias. En este caso es un original y 2 copias, 3 cajones en total. Ya está. Una vez que ya le asigné un valor aquí a la función copias, ya se han dibujado esas copias, pero están en la misma posición que el cajón original. Para que se muestren, yo tengo que darles una ubicación en el eje Z. Tienen que estar distribuidos en el eje Z, no en el eje Y ni en el eje X, sino hacia arriba. La distribución es hacia arriba, ¿sí? Entonces, ahora tengo que otorgarle su posición. Me dirijo al eje Z de mi cajón y voy a escribir una pequeña fórmula. El primer valor que se va a poner es donde empieza la distribución de mis cajones. Empieza en 0, ¿por qué? Porque está al ras del piso, ¿sí? Y aquí voy a poner más, escribo copy, aquí pongo por, esto es una fórmula, y aquí abro paréntesis. Dentro del paréntesis voy a poner dos valores. Uno es la altura del cajón y le voy a sumar la separación entre cajones. La separación entre cajones lo tengo aquí arriba. Cierro paréntesis y pongo Enter. Ya está. Como pueden ustedes observar, ya tenemos nuestros 3 cajones ubicados en nuestro módulo. Si ustedes recuerdan, tenemos que concluir todavía una parte de la configuración de nuestro componente cajón. Nosotros dejamos pendiente la configuración de la pieza que da origen a la tapa del cajón. La parte de la configuración que correspondía a la altura del cajón o al ancho de la pieza, hablando específicamente de esa pieza, estaba pendiente porque esta medida iba a estar vinculada con el resultado de la fórmula que acabamos de realizar. Entonces, para ello vamos a nuevamente vamos a desaparecer o vamos a quitar la configuración de 3 copias y vamos a poner solamente una para tener nuestra pieza original, ¿sí? Nuestro cajón original. Entonces vamos a hacer el cambio, ya está hecho. Nos vamos a dirigir ahora, aquí vamos a mover esto un momento, nos vamos a dirigir aquí donde dice cajón, ya que solamente es un elemento, porque allí es donde tenemos que terminar de hacer la configuración, y aquí está. Si observan, aquí en el eje X está todavía en gris. ¿Por qué? Porque esta configuración quedó pendiente porque iba a estar establecida por el resultado de la fórmula que acabamos nosotros de trabajar, ¿sí? Entonces, esto vamos a igualarlo aquí, donde dice altura de cajón, que está con la fórmula. Vamos a hacer esto, ponemos Enter y ya está. Ahora sí, nuestro cajón está totalmente configurado. Vamos a cerrar y vamos a probar que funcione todo, ¿sí? Vamos a deseleccionar, seleccionamos ahora nuestro módulo cajonero y vamos a poner cantidad de cajones 2. Ponemos aplicar. Ya está. Ponemos 3. Ponemos aplicar. Ya está. Pero todavía no hemos culminado. ¿Qué nos falta? Vamos a observar lo siguiente. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 6. Y se va a generar un error. Ya lo van a observar. Aquí está. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nosotros habíamos dejado que las partes o las piezas laterales y frontales sean configurables en su altura. Pero eso se configura desde el módulo cajón y no hemos puesto nosotros esos atributos aquí en el componente principal. Entonces nosotros tenemos que también colocar esas opciones de configuración de altura, tanto de los frentes posterior de cajón y laterales de cajón, aquí en la ventana de opciones de componente del módulo cajonero. De no ser así, no habría cómo nosotros poder establecer las alturas y sucedería lo que nos está pasando en este momento, que esas piezas resultan ser más altas que las tapas, y eso no puede suceder. Hay otras formas de establecer estas medidas. Podría ser, por ejemplo, que la tapa siempre sea 2/3 mayor en tamaño que las piezas laterales y frontales,
o que sean la mitad, las piezas laterales y frontales midan la mitad que la tapa de cajón. Podría estas medidas estar establecidas en función de cálculos simples matemáticos, pero yo lo decidí configurar manualmente, entonces tengo que mostrar esas mismas opciones aquí en la ventana principal. Entonces voy a agregar esas configuraciones. Vamos a hacer algo bien interesante. Vamos a volver aquí, ya no vamos a poner 6, vamos a poner 3 para que sea más fácil trabajar, más fácil de observar. Ya está. Ahora sí, ¿qué hacemos? Vamos a abrir aquí la ventana de atributos de componente y vamos a añadir esas posibilidades de configuración aquí arriba. Entonces vamos a poner aquí con la letra F, altura, frente, post, cajón. Sí, son términos que no son difíciles de deducir de qué se trata. Y también voy a poner F, altura, lateral, cajón. Y pongo Enter. Ahora esto lo voy a mostrar, ¿sí? Lo voy a mostrar aquí en la ventana de opciones de componente. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a cambiar el texto por centímetros. Vamos a cambiar aquí en que se puede editar y vamos a poner altura, frente, slash, post, cajón. Sí, ponemos, incluso podemos ponerle con tilde. Y aquí en texto no va texto, va milímetros. Y ponemos aplicar. Ya apareció ese parámetro. Lo mismo hacemos con este de aquí. Vamos a escribir aquí. Cambiamos. Ponemos la etiqueta altura. Laterales cajón. Y aquí vamos a poner milímetros. Y aplicamos. Ya está. Ahora ya tenemos la posibilidad de determinar manualmente cuál va a ser la altura de cada uno de esos elementos. Pero si nosotros observamos aquí a simple vista, no tenemos ninguna medida de referencia aquí en esta ventana de opciones de componente que nos indique cuál es la altura de la tapa para nosotros de acuerdo a ello calcular la altura de los demás elementos que forman parte del cajón. Entonces vamos a mostrar la altura del cajón aquí en esta ventana de opciones de componente del módulo cajonero, pero solamente lo vamos a mostrar y no dar la posibilidad de edición, solamente de visualización. Entonces vamos a agregar un atributo personalizado que diga, vamos a poner aquí con la letra, puede ser G, no habría problema, altura, altura cajón, que he escrito aquí, ahora sí, vamos a corregir, altura cajón, y eso lo vamos a igualar con la medida que nosotros tenemos de aquí. ¿Dónde está? De aquí. Y pongo Enter. Ahora lo voy a mostrar en la ventana de opciones de componente, pero en esta opción donde dice los usuarios pueden ver, solo ver este atributo. Y vamos a poner aquí altura cajón. Y vamos a aplicar. Ya está. Tengo que la altura del cajón es de 261 milímetros. En función a esta medida, yo voy a determinar cuál va a ser la altura de las piezas frontales y laterales. Por ejemplo, vamos a determinar, en este caso, que las piezas, tanto del frente como posterior, van a medir 200 milímetros.
porque ya tengo una referencia, es fácil de hacerlo. Ahora, los laterales van a medir 150. Y pongo aplicar. Con esto ya habré configurado de una manera más eficiente nuestro módulo. Aún nos falta un último paso para terminar de configurar nuestro módulo bajo de cocina cajonero. Cuando trabajamos con copias tenemos que tener cierta precaución de no olvidar lo siguiente. Cuando nosotros hemos asignado un atributo en nuestros componentes dinámicos básicos, cantidad, hemos puesto a todos 1, ¿sí? Igual 1. Así están todos los elementos que hemos configurado. Pero cuando trabajamos con copias tenemos que cambiar esto. Tenemos que cambiar esto ¿por qué? Cuando generemos el informe solamente va a considerar las cantidades que muestran los componentes originales, más no las copias, ¿sí? Si nosotros hemos diseñado un cajón y le estamos generando 2 copias, al final en el informe solamente aparecerán las piezas, el listado de las piezas del cajón original, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer un pequeño cambio. Ese cambio lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nuevamente vamos a volver aquí al valor 1, vamos a aplicar, ¿sí? Estos valores se han modificado, siguen ahí, se dan cuenta, están aquí, el cajón está realmente pequeño, la tapa de cajón está inmenso, eso es normal, ¿sí? Ahora lo que nos interesa es la configuración de las cantidades. Nuevamente vamos a seleccionar aquí el componente cajón. Ya tenemos aquí nuestro componente cajón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ingresar a cada una de las piezas que forman parte de nuestro componente cajón. Aquí tenemos la primera pieza dinámica. Si observan, acá dice cantidad 1. Y ese es el valor que el informe va a importar, ¿sí? Entonces aquí tenemos que cambiar. Nosotros necesitamos que esta cantidad esté en función a las copias que nosotros vamos a utilizar para trabajar en nuestro módulo. Entonces voy a poner igual a que yo tengo la información de las copias aquí arriba, ¿sí? En este momento está 0, no hay copia, solamente está el original. Pero voy a poner la cantidad de copias más 1, ¿sí? ¿Qué es lo que ha sucedido? Aquí está cantidad 1, aparentemente no pasó nada. Pero si yo aquí en las opciones del componente de mi módulo principal yo pongo 2, aquí va a aparecer cantidad de copias 1. Y aquí en cantidad ya no será 1, sino serán 2. Entonces en el informe ya se va a mostrar la cantidad correcta de piezas. Lo mismo vamos a hacer con esta otra de aquí. ¿Sí? Vamos a poner igual en cantidad. Nos vamos hasta arriba, donde dice copias, ¿sí? Más 1. Para que sea más fácil, vamos a hacer clic aquí, vamos a copiar esto. Control C. Y nos vamos a la siguiente pieza, en cantidad, Control V. Ya está. Ahora la siguiente, lo mismo. Control V. Ya está. Esta de aquí también. Estamos terminando. Y en el fondo lo mismo. Ya está. Ahora sí, ya hemos terminado, creo yo, de hacer todas las configuraciones necesarias. Esto lo hacemos porque estamos trabajando con función copias. Si no hubieran copias, no tendríamos que hacer este pequeño cambio. Cierro aquí. Voy a deseleccionar y ahora voy a seleccionar mi componente principal. Ahora en cantidad de cajones voy a poner 3, que es lo que estamos trabajando. Aplicar. Ya está. Ya ha aparecido nuestros 3 cajones y ahora sí están las configuraciones completas. Vamos a hacer unas pequeñas pruebas de que todo está funcionando correctamente. Vamos a
poner aquí de ancho una medida exagerada. Realmente es poco probable que alguien ponga, por ejemplo, un módulo de cajón de 1 metro, pero lo vamos a poner a modo de prueba. Estamos poniendo ancho 1000 milímetros, 100 centímetros y vamos a aplicar, y todo se tiene que distribuir correctamente, y eso mismo es lo que ha sucedido. Se está distribuyendo correctamente. Si nosotros modificamos la altura, podemos ponerle, por ejemplo, también 1000. Son medidas poco probables, pero igual, estamos probando. Se distribuye todo correctamente, ¿sí? Ya está. ¿Qué más? Vamos a volver a donde estaba. Vamos a poner de ancho 600. Vamos a poner de altura 800. Y el resto lo vamos a dejar. Vamos a poner aplicar. Aquí hay un detalle. Yo les dije que iba a configurar el color cerezo. Vamos a buscar en materiales a ver si lo tengo realmente. Creo que sí. Alguno de estos debe ser cerezo. Espero. Aquí está. Voy a seleccionar. Voy a crear material. Y le voy a poner cerezo. Vamos a ponerle con mayúscula aquí la C. Y vamos a aceptar. Ya está. Entonces ahora ya está, ya tenemos el color configurado correctamente para no tener ningún inconveniente hacia adelante. Entonces ya estamos bien. ¿Qué nos falta? Lo último, el último paso, el paso también muy importante, generar el informe. Vamos a usar la misma plantilla que usamos en el módulo anterior. Simplemente lo voy a importar. Me parece que yo ya lo tengo predeterminado. Vamos a dirigirnos allí a ver qué pasa. Un poco de paciencia, ya está abriendo. Sí, ya lo tengo. Ustedes deben de tener también esta plantilla, o si no, lo descargan junto con este nuevo proyecto. Aquí está la plantilla CD tutorial, fue lo que le llamé. Vamos a ejecutar. Les vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a hacer un pequeño cambio en nuestro informe para que esta información quede de una manera más entendible, ¿sí? Ha salido completo, está aquí todo, pero está saliendo agrupado por el nombre, ¿sí? Y yo en este caso no me conviene que esté agrupado por el nombre porque donde están las medidas se me están duplicando valores, cosa que me puede generar confusión, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es un pequeño cambio, una modificación. Vamos a volver, vamos a poner edición. Y aquí está, solo estaba agrupado por nombre. Vamos a subir estos valores. Vamos a ponerlo aquí. Espero que me deje. Está aquí y esto aquí. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ejecutar nuevamente. Ya está. Ahora sí está de una manera más amigable. Aquí solamente tenemos una pequeña diferencia que es por las medidas... por los tapacantos. Por lo demás ya está más entendible, está más accesible y así ustedes pueden hacer los cambios que sean necesarios para que sea un formato que ustedes lo entiendan de manera más fácil, ¿sí? Por lo pronto yo lo voy a dejar ahí. Con esto yo ya considero que mi trabajo ha sido exitoso, ya cumplí con mi diseño, ya hice mis pruebas de funcionamiento, de cambio de medidas, cambio de atributos y funciona. Ya hice mi despiece y también está funcionando. El formato es modificable, cada uno lo puede acomodar de la forma como más le parezca conveniente. Con esto he terminado. Espero realmente que este video y este material que van a descargar les sea de utilidad, no solamente para que lo usen como está, sino para que lo modifiquen. Para que lo modifiquen agregándole atributos que ustedes necesiten, haciéndole las modificaciones que crean convenientes. Algunos parámetros tal vez no son los que ustedes utilizan, cámbienlos. La idea es que esto sirva de base para que ustedes tengan una herramienta de trabajo. Ese es nuestro objetivo. Pues bien, sin más, entonces me despido. No se olviden dejar un like, compartir y suscribirse. Eso es bastante apoyo para mí para poder continuar con este proyecto y seguir aportando contenido de valor.
Pues bien, sin nada más, me despido. Hasta la próxima.